Esta mujer que mira fijamente a la cámara con los ojos abiertos y sin parpadear hasta la conjuntivitis, y en esta foto se le ve algo de conjuntivitis, es Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes es la protagonista de uno de los fraudes más brutales relacionados con la ciencia, pero donde no hay ciencia, de los últimos años. Es alguien que se evaporó $1,000 millones. Primero que nada, sus características, y para quitarla pronto, porque resulta muy inquietante su presencia. Era una persona normal, hasta que empezó a adoptar algunas actitudes que ella creía o decía que eran las mismas de Steve Jobs, como la de mirar fijamente a la gente sin parpadear cuando estás hablando con ella. Se supone que esto aumenta la autoridad, la percepción de autoridad por lenguaje corporal entre la gente. Entonces ella lo llevaba al límite porque abría los ojos desorbitadamente, se pasaba 20, 30 segundos sin parpadear y las venas de los ojos, los capilares de los ojos, se le inflamaban. Bueno, también adoptó la costumbre de hablar bajísimo. Entonces, ella, que era una mujer que hablaba normalmente, sonaba una contralto de profundidad. Es como si yo trato de hablar como bajo, que en realidad sería mi voz natural, pero como mi resonancia es nasal, mi intento de ser barítono bajo se queda en barítono nasal alto. Entonces ella hablaba bajo y era una voz que sonaba falsa, sonaba tremendamente impostada. Y luego usaba estos camisetas de cuello alto, de cuello de cisne, de cuello de tortuga, depende de dónde estén ustedes, cómo se le llame, hechas por el mismo diseñador que hizo todas las que compró Steve Jobs, con las que decidió que ya no iba a tenerse que cambiar de ropa nunca en la vida, porque las usó todos los días hasta su muerte. Bueno, todo esto porque Elizabeth Holmes quería ser la nueva Steve Jobs, pero quería ser la nueva Steve Jobs de una idea médica alucinante. Entonces voy a contarlo más o menos así, voy a quitarla porque me resulta enormemente inquietante. Y esto lo voy a contar también en el periódico dentro de un par de semanas. Bueno, cuando tenía 19 años y estaba en segundo año de ingeniería química, Elizabeth Holmes abandonó la escuela y puso una empresa tecnológica. Su idea era la siguiente: miniaturizar los mecanismos de análisis de sangre para poner muchos de ellos en un aparato más o menos del tamaño de una impresora láser grande y lograr que con solo una gota de sangre se pudieran llevar a cabo hasta 200 o más análisis de sangre. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, primero que nada porque en Estados Unidos la atención a la salud es carísima, no hay una sanidad pública, dependes de los seguros privados, y aunque tengas un muy buen seguro privado, a la larga no te cubre todo. Y cuando no te cubre algo, pues tu respuesta o pides prestado o vendes un riñón o te mueres. Esto ya he hablado muchísimo, tengo un vídeo sobre sanidad pública, a ver si me acuerdo de poner el vídeo sobre sanidad pública. Ya no tengo ni dónde apuntar, voy a apuntar una cosa rota, esto es vergonzoso. Pero el vídeo de sanidad pública es importante que lo vean, porque explica por qué en Estados Unidos no hay una sanidad pública y lo terrible que es eso. Bueno, pues resulta que los análisis de sangre son enormemente costosos, además de que te tienen que sacar 1 o 2 tubos de ensayo completos de sangre para hacerte un análisis más o menos completo. Y un análisis te puede costar docenas y docenas de dólares hasta llegar a los cientos y cientos de dólares. Y ella proponía que un estudio podía costar entre 1, 5, 8 dólares, $300 costaba, creo que la batería completa de todos los análisis de sangre que se pueden hacer en el mundo. Y entonces ella fundó esta empresa que se llama Theranos de terapia y diagnóstico. Thera de terapia y Nos de diagnóstico. Y dijo que iba realmente a cambiar el mundo. En Estados Unidos hubiera sido verdaderamente una revolución. Entonces, y la forma en que ella hablaba de esto, decía que era lo mejor que han construido los seres humanos, que iba a cambiar el mundo, y empezó a convencer a la gente.
Y empezó a convencer a gente que perteneció, que entró a su, bajo el influjo del carisma que tenía, o que tiene Elizabeth Holmes. Entró gente a su consejo de administración como George Kissinger, George Shultz, que los dos fueron secretarios de Estado en Estados Unidos. La celebraron tremendamente Clinton y Obama. Obama la nombró embajadora de las empresas, del emprendedurismo, del emprendimiento para el resto del mundo. Cuando fue Biden a visitarle, hicieron un laboratorio. En Rusia se hacían las aldeas Potemkin. Potemkin, el del acorazado, el servidor público por el que se le dio el nombre del acorazado Potemkin, al zar le hacía unas aldeas para que cuando el zar pasaba veía que las aldeas estaban bien bonitas y la gente era feliz y tenían unas casas muy bonitas y todo era de cartón piedra. Luego lo desmontaban y lo ponían en la siguiente aldea. Son las aldeas Potemkin. Es el tipo de cosas que se hacen con los gobiernos mexicanos mucho, de pintar las casas por donde va a pasar y luego el resto del pueblo está en condiciones lamentables. Entonces, le hicieron un laboratorio Potemkin a Biden y bueno, Biden dijo que esta era la mujer más inteligente que había en el mundo y la gente empezó a meter dinero en acciones. ¿Pero quién metió dinero? Bueno, Rupert Murdoch, el dueño de Wall Street Journal y de Fox News y este vendedor de cosas, de medios de la ultraderecha, metió $125 millones en acciones. La familia Walton, que son los dueños de Walmart, que son una de las familias más ricas, realmente ricas de Estados Unidos, pero que en el resto del mundo nadie los ve porque ellos no se meten en muchos líos, metió 150 millones. La familia DeVos, de la antigua secretaria de Educación de Donald Trump, metió 100 millones. Carlos Slim, el ultramillonario mexicano, metió 30 millones. Se dan cuenta que hasta ahora no ha habido un científico en los alrededores. Pues es que no había nunca un científico en los alrededores. Científicos eran los que trabajaban en la empresa, pero firmaban unas cartas de confidencialidad tales que no podían decir, vamos, ni de qué color traía la ropa alguno de los directivos de la empresa. La empresa fue creciendo, fue relevante, le hicieron portadas en Forbes, le hicieron portadas en Inc., le hicieron portadas en todas las empresas, en todas las revistas, de finanzas y de empresa del mundo. Y nadie, ni de los accionistas, ni de los medios de comunicación, ni de los que estaban en su consejo de administración, nadie le fue a preguntar a un científico, a un biotecnólogo, a alguien pues, especializado en análisis de sangre, oye, ¿y esto es posible? Porque no era posible. La profesora que tenía de medicina en la Universidad de Stanford fue la primera a la que le contó la historia de esta mujer, que dice, me dijeron que ella era brillante, pero como yo me llevo con varios premios Nobel, pues lo de brillante no tan. O sea, cuando alguien me dice que alguien es brillante, pues para preguntar cuántos premios Nobel tiene, ¿no? Entonces ella le contó Elizabeth Holmes la historia y esta mujer dijo, no, esto no es viable. Es decir, está muy bien que hagas, y este es el aparato. ¿Cómo se llama el aparato? La unidad de procesamiento que le puso de nombre Edison, de Teranos, tenía, por ejemplo, un sistema térmico, un espectrofotómetro ahí pequeñito, un robot de manipulación de materiales, un detector isotérmico basado en fluorescencia, un termociclador, que es lo que se usa para hacer las PCRs, una centrifugadora, un citómetro, que se utiliza para contar células, por ejemplo, células sanguíneas, un sonicador, que es una cosa que se utiliza para agitar soluciones con ondas sonoras. Pero no existía nada de eso. No existía la posibilidad de hacer un detector isotérmico basado en fluorescencia de este tamaño. La gente que trabajaba para ella estaba tratando de hacerlo, pero nunca lo habían hecho y no se podía. Había limitaciones técnicas. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no puedes hacerlo todo. Hay limitaciones técnicas, tecnológicas, ingenieriles, etcétera, que hacían imposible hacer una centrifugadora de este tamaño. Necesitas un determinado tamaño para hacer la centrifugadora. Toda la gente que trabajaba en la empresa estaba tratando de convertir esto en realidad sin posibilidad de hacerlo, o con posibilidades muy escasas de hacerlo. Pero ella presentaba esto y lo presentó. Hizo una patente con esto incluso. Y
Y el dinero siguió entrando, y la gente siguió creyendo, dio su TED Talk, la entrevistaron en todos lados y nadie le fue a preguntar a un científico. Y los científicos que sabían decían, no, esto no es viable, esto no puede ser, esto es un cuento. Al parecer lo que hizo esta mujer fue fundamentalmente jugar a un juego que usó Steve Jobs en su momento, que es fíngelo hasta que la hagas, fake it till you make it. Tú dices que puedes hacer esto y que lo hagan los técnicos. Claro, ella no tenía un Steve Wozniak, que fue el que realmente creó la computadora Apple, el ordenador Apple. Ella no tenía a un Wozniak, pero ella estuvo fingiendo, pensando que algún día sus empleados conseguirían convertirla en realidad. Problema es que empezó a tener negocios con empresas como la de farmacias de Walgreens, que no tiene nada que ver con Walmart, que le dio $140 millones y empezó a reformar sus tiendas para poner un lugar donde tú hacerte tus análisis de sangre por $18 en todas sus farmacias. Y la gente empezó a querer hacerse análisis y la máquina no existía. Y ellos empezaron a recibir muestras de sangre y cuando las analizaban en su máquina, en vez de 206, la máquina podía hacer cuando mucho 12 análisis y con resultados absolutamente poco fiables, con unas variaciones brutales que no es el tipo de cosa que se pueden permitir cuando se juega con la salud de la gente. Por eso se tiene que ser tan cuidadoso con los análisis de sangre. Hubo un caso de una persona a la que en uno de los aparatos de esta mujer le hizo un análisis de sangre, le dijo que tenía diabetes. Si le hubiera hecho caso, se habría empezado a someter a tratamiento antidiabético cuando no tenía diabetes. En otros casos, las muestras que recibía la empresa las pasaban por instrumentos normales y corrientes, por los instrumentos que se utilizan para el análisis de sangre en todos los laboratorios del mundo, pero a escondidas, y decían que los resultados los había obtenido su máquina. Y cuando empiezas a jugar con los pacientes, y parece que se hicieron 1 millón de pruebas en total, pues ya no estás fingiendo hasta que lo saques, estás realmente engañando a la gente. Finalmente, en 2015, había gente que sospechaba, como el nieto de George Shultz, del exsecretario de Estado, pero Tyler Shultz decía, esto no se ve muy feo. Pero finalmente le llegó información a John Carreyrou del Wall Street Journal y analizó, estudió y fue a preguntarles a los científicos, y el 15 de octubre de 2015 publicó que igual eso todo era un fraude. El asunto cayó con una verdadera castillo de naipes. La Agencia Federal de Alimentos y de Medicamentos de Estados Unidos entró a hacer una revisión en la empresa. Además, pocos días antes, por cierto, y esto fue una de las cosas que llamaron mucho la atención, es que el responsable de ciencia de la empresa, el que estaba tratando que todo esto funcionara, cuando supo que lo iban a llamar a declarar alguna vez, se suicidó. Lo cual te habla de la presión bajo la que estaba este hombre, sabiendo que estaban contándole una milonga a todo el mundo y que tenían que mantenerse callados porque habían firmado una carta de confidencialidad. De hecho, el reportero obtuvo todos sus datos de fuentes confidenciales, de gente que le habló a condición de que no se dijeran sus nombres, a condición de que no los... Porque si decían... Si se sabía quién había dicho las cosas, esa persona podía ser demandada por violar, por infringir la carta de confidencialidad que había firmado. Fue Ian Gibbons el que se suicidó precisamente, y ella, que fue considerada, la empresa, recibió $1,000 millones en inversiones, se calculó su valor en más de 9,000 millones, y como ella era la dueña de más de la mitad de la empresa, se calculó el valor de ella en $5,000 millones. Y otra cosa que explotó es que era la primera mujer que lograba hacerse milmillonaria en Silicon Valley, que era fundamentalmente un campo de nabos, como se dice, un espacio eminentemente masculino, donde los Zuckerberg y los Steve Jobs y los Elon Musk son los que realmente han hecho las grandes empresas. Entonces, además ella aprovechaba esto. Soy mujer y soy la primera que hace esto, y eso le ganaba también simpatías. La empresa fue disuelta en septiembre de 2018 y de valer $9,000 millones, se cerró valiendo $0.0.
Los 1.000 millones que habían invertido los inversores de la empresa se hicieron humo. Están demandándola. Todos los ingenuos que se creyeron esto sin preguntarle a un científico, la están demandando en la actualidad. Y hace 3 o 4 días, estamos a 9 de septiembre, no, a fines de agosto, y comenzó el juicio, uno de los juicios por fraude a los inversionistas. Hay un montón de juicios criminales que va a pasar Elizabeth Holmes, pero a mí lo que me deja esto es sobre todo el mensaje otra vez de la alfabetización de la ciencia. Todos los que cayeron en el juego se creían lo suficientemente inteligentes como para no necesitar la opinión de un científico. Su intuición como políticos y su intuición como inversionistas les bastaba para emprender este viaje con una persona que los encandiló, que les hablaba bonito, que tenía un enorme carisma, que hablaba con una seguridad en sí misma absolutamente impresionante. Si ven ustedes las entrevistas con Elizabeth Holmes, y que defraudó a inversionistas y pacientes con la mano en la cintura. Y ahora está a su juicio, está tratando de echar la culpa a su segundo de a bordo y entonces novio, que es un inversionista pakistaní. Si alguien entre 2003 y 2015, alguien de los grandes señores tomadores de decisiones hubiera ido a preguntarles a los científicos qué opinaban, porque los científicos que se enteraron de esto opinaban, pero ¿quién les va a hacer caso si no son ricos, no son famosos, no son políticos? Si alguien lo hubiera hecho, no hubiera pasado pues lo que pasó. Y es un caso verdaderamente asombroso y verdaderamente alarmante el que ocurrió con Theranos.